yo creo que la persona más bendecida aquí en los sermones que yo predico soy yo. Porque, hermanos, cada sermón que yo predico es un sermón que yo lo guardo en el tesoro de mi corazón, como dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Así que este es el tercer sermón que vamos a predicar acerca de una fe grande. ¿Cuántos necesitamos una fe grande? Todos necesitamos una fe grande, hermano. Y hoy vamos a hablar de la fe que obra milagros. Diga conmigo, la fe que obra milagros. ¿Cuántos necesitan un milagro acá? Levante la mano. Bueno, vino un buen día a la casa de Dios, porque hoy vamos a hablar de la fe que obra milagros. Tal vez algunos no pudieron venir ahora, se perdieron el milagro, ¿verdad? Pero vamos a hablar de la fe que obra milagros. Hemos estado hablando, ¿verdad?, de que ya no podemos tener una fe de un grano de mostaza, porque la fe de un grano de mostaza, hermanos, nomás te sirve para comenzar a venir a la iglesia. Esa fe fue nada más para que empezáramos a venir a la iglesia, empezáramos a ofrendar, a diezmar, ¿verdad? Que nos empezáramos a comprometer en la obra del Señor. Pero yo creo que ya después de un año, 2 años, hermano, la fe tiene que crecer. Porque la fe es como una planta que nace, ¿verdad? Y crece, y crece, y crece, y crece. Y la bendición que tenemos es que la fe nunca muere. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 13:13, y estas 3 cosas tienen que permanecer delante de ti: la fe, la esperanza y el amor, ¿verdad? Estas 3 cosas es una bendición. Entonces vamos a leer Romanos 12:3. ¿Cómo se llama el mensaje? Dijimos: la fe que obra milagros. La fe que obra milagros. Estamos hablando de una fe grande, ¿verdad? Y bueno, hermanos, vamos a leer ahí Romanos 12:3. Quiero que lo leamos. Dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Diga conmigo: medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, a todos nosotros Dios nos ha dado una medida de fe. La fe, hermanos, es un regalo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Efesios 2:8 dice: por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, dice, sino que es un don, es un regalo gratuito de Dios para no irnos al infierno. Dios puso en fe en nosotros para que no nos condenáramos, ¿verdad? Entonces dice Pablo: por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es un don de Dios. Entonces la fe es un don de Dios. Pero aquí la Biblia dice que Dios nos ha dado una medida de fe. Diga conmigo: medida de fe. Hay fe de a centímetros, hermano. Hay fe de a pulgadas y hay fe de a metros. Un centímetro es así como el dedo de mi mano. Ya no puede vivir con una fe de a pulgada. Necesitamos una fe de a metros. La palabra medida ahí significa metro. A todos, dice, se nos fue dado una medida, un metro, una medida de fe. Entonces, hay milagros, hermanos, donde usted requiere una fe de a metro. Hay milagros donde usted requiere una fe de a pulgada. Y hay milagritos donde usted requiere una fe de grano de mostaza. Pero si usted quiere milagros grandes, tiene que tener fe de a metro. ¿Cuántos quieren milagros grandes? Diga conmigo: fe de a metro. Usted sabe que en la Biblia muchas personas, como decíamos el domingo pasado, perdieron sus milagros. Porque tenían fe de a centímetro. Tenían fe de a pulgada. ¿Verdad? ¿Se acuerda que Jesús les dijo a los discípulos: ustedes no pudieron hacer este milagro porque tienen fe, ¿verdad?, de a centímetro? No pudieron liberar a aquel muchacho endemoniado porque tenían fe chica. Fe chica, ¿verdad?, hace milagros chicos. Jesús le dijo a Pedro: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Verdad? Jesús quería ir a su tierra para hacer milagros grandes, pero dice la Biblia que se quedó maravillado, dice, la incredulidad que había, ¿verdad?, en el pueblo de Jesús. Usted puede maravillar a Dios por 2 cosas: por incrédulo
o por tener fe grande? ¿Cómo lo quiere maravillar? ¿Por incrédulo o por tener fe grande? Bueno, eso espero, ¿verdad? Que tengamos una fe grande. Jesús, cuando sembró la semilla buena, dijo que esa semilla produjo fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Usted tiene una fe de centímetros, va a cosechar al 30. Usted tiene una fe de pulgadas, va a cosechar al 60. Usted tiene una fe de metros, va a cosechar al 100. ¿Cuántos dicen amén? Claro. Entonces, hermanos, en Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Verdad? Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario, dice, que aquel que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que es galardonador, dice, de los que le buscan. Usted puede venir todos los días a la iglesia, pero si usted no tiene fe, usted no agrada a Dios. A veces, hermanos, van a venir crisis a nuestra vida, ¿verdad? Van a venir crisis a nuestra vida. A ver qué hace usted con la fe que tiene en esa crisis. Como yo decía el domingo pasado, hay gente que nomás espera tener un dolor de cabeza y corre al Rite a comprar un bote de Tylenol. Se les hace más fácil ir por el bote de Tylenol que doblar sus rodillas. Y eso es triste, ¿verdad? Que estamos viviendo en un mundo donde tenemos una generación incrédula que ha perdido su fe. Si usted no tiene fe, usted va a tener miedo. Y hay gente hoy en día, hermanos, que duerme hasta con la luz encendida. Hay gente hoy en día que toma pastillas para dormir, porque tienen fe de hormiga enana. Y es triste eso. Hay un cuidado que está a su lado, dígale, hay que hacer crecer la fe, hermano. Amén. Tenemos que hacer crecer esa fe, porque Dios quiere llevarnos a fe grande. Dios quiere llevarnos a una fe mayor. Mire, usted puede leer la Biblia, ¿verdad? Usted puede tener fe para leer la Biblia. Dios nos pide fe para ayunar. Dios nos pide fe para ser íntegros, para tener carácter, para vencer el pecado. ¿Verdad? Dios nos pide fe para muchas cosas. Entonces, dice Pablo aquí que a todos Dios nos ha dado, dice, una medida de fe, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿se acuerda que decíamos el domingo pasado que una de las cosas que más le enojó a Jesús en la Biblia fue luchar con gente incrédula? No hay cosa más difícil para un pastor que luchar con un incrédulo. Eso es difícil. Y Jesús se enojó tanto, hermanos, cuando miró tanta incredulidad en el pueblo, en los discípulos, ¿verdad? Que les pegó una regañada santa que les dijo, ¿hasta cuándo los he de soportar? Generación incrédula y perversa. Acababan de ver un milagro, hermanos, donde les había dado de comer a 15,000 personas. Ajá. Y en la tempestad se volvieron una gelatina. Y el Señor les dijo, hombres de poca fe, ¿verdad? Hombres de poca fe. Entonces estamos viviendo tiempos donde tenemos que tener una fe que obra milagros. Decíamos que a veces tenemos fe en una área, pero en otra no tenemos área, no tenemos fe. Entonces tenemos que ver qué áreas son las que necesitamos nosotros para tener fe. Yo estaba revisando mis sermones, hermanos, y de los sermones que más he predicado yo aquí en la iglesia, tengo un bonche de sermones así más o menos. Todos esos sermones son de fe. De lo que más he predicado en esta iglesia es de fe y del Espíritu Santo. Es de lo que más he predicado, de la fe y del Espíritu Santo. Así que usted no me puede venir con la excusa, ¿verdad? O con una fe barata, que usted todavía tiene la misma fe del grano de mostaza con tanto sermón que yo he predicado acá. Yo creo que estoy listo para escribir un libro que hable de una fe grande. Con todos los sermones que tengo puedo escribir un libro. Y los testimonios que dio el jueves aquí usted, ¿qué testimonios más poderosos? Si yo pudiera agregar a ese libro los testimonios que usted de aquí, hermanos, ese libro sería el bestseller del 2018, ¿verdad? Así que ore por mí, que Dios me dé la fe de escribir un libro ahí, loco, ¿verdad? De eso, de esa fe grande, ¿verdad? Y ese título está bien, fe grande, porque no se ve muy eso ahora, hoy en día. Entonces, lo primero que quiero decirles es, ¿por qué el tema es la fe que trae los milagros? ¿Por qué? ¿Cuánto necesitamos un milagro? Bueno, por eso es este tema. La fe que obra milagros. Bueno, hermanos, para
que los milagros vengan, usted necesita crecer en fe. Amén. Necesitamos crecer en la palabra. Porque a todos, dice, se nos dio una medida de fe, ¿verdad? Entonces Dios puso en usted, la puso en mí. Y tres cosas pueden suceder con esa medida de fe que Dios nos dio. Tres cosas muy importantes. Número uno, puede que esa fe que Dios le dio a usted se vuelva muy pequeña porque nunca la usó. Porque si usted no usa la fe, hermanos, se va a ir haciendo pequeña, pequeña, pequeña y pequeña. Dios nos ha dado una fe para usarla, no para andarla de adorno. Mi esposa tiene un diploma de sastra. Ella se graduó de sastra, pero ella no sabe poner un zipper ni hacer un ruedo. Yo tengo que hacerle el ruedo a la falda y ponerle el zipper. Yo sí me gradué de sastre y usé mi profesión. 15 años fui sastre. Di clases en una academia. Le enseñé a jóvenes que trabajaban para mí. Me profesionalicé en eso. Entonces así pasa a usted. Si Dios le ha dado una medida de fe, pero usted no la usa, a usted esa fe se le va a ir muriendo y se le va a ir muriendo y se le va a ir muriendo. Y eso no puede pasar. Dile que está a su lado, usa tu fe, hermano. Sacúdalo si está durmiendo ahí. Entonces, Dios te dio una medida de fe. Pero si no la usas, se va a ir deteriorando, deteriorando, deteriorando y deteriorando. Y va a llegar un momento que ya no vas a tener fe ni para venir el domingo a la iglesia. Va a llegar un momento que ya no vas a tener fe ni para dar el diezmo. Va a llegar un momento, hermanos, que ya no vas a tener fe ni para servir a Dios. Va a llegar un momento que ya no vas a tener fe ni para venir entre semanas a la iglesia y no estar involucrado en nada. Porque tu fe se fue muriendo y ahora estás involucrado en otras cosas que no tienen que ver nada con fe. ¿Están aquí o se fueron? Por eso el autor de los Hebreos dice, muéstrame tu fe y yo te mostraré mis obras. Tú dices que tienes fe, muéstrame, pruébalo. Si es verdad. Porque hay una fe que es muerta. Y la fe muerta es aquella, hermanos, que usted vive nada más de lo que el gobierno dice. Pastor, no tengo dinero, voy a pedir welfare, voy a pedir medical. ¿Verdad? Pastor, me enfermé, voy al Oliver que me den unas 5 botes de pastillas. Eso es fe muerta. ¿Verdad? Ahora, cuando usted tiene el dinero, usted compra esas cosas. Pero Pablo dice, muéstrame tu fe. Yo te muestro mis obras, pero también te muestro la fe. Ahora, número 2. ¿Qué pasa si no uso la fe que Dios te dio? Si la usas solo para lo mismo y para lo mismo y para lo esa fe de centímetros tenemos que convertirla en pulgadas. Esa fe de pulgadas tenemos que llevarla a una fe de metros. Entonces Dios te va a desafiar que esa fe que Dios te dio la hagas crecer para cosas grandes. Ahora, ¿cómo crece mi fe? A través de las zarandeadas. Diga conmigo, a través de las zarandeadas. Pedro le dijo a Jesús, mira Pedro, Satanás me ha pedido que te va a pegar una buena zarandeada. Y yo no se lo he prohibido, de que te la pega, te la pega. Pero yo le he orado a mi Padre para que suba de nivel. Después de esa zarandeada, vas a volver y le vas a confirmar a tus hermanos con evidencia que pasaste esa zarandeada. Pedro, para llegar a ser de Simón a Pedro, tuvo que pasar por 13 zarandeadas. Entonces yo creo, hermanos, que si usted necesita subir de nivel, usted necesita una buena zarandeada. Dígale que está a su lado, yo creo que necesitamos una buena zarandeada, hermano. No me mire feo, me pone nervioso, hermano. Entonces, si usted no usa su fe, hermano, si usted no acepta los desafíos, si no sabe actuar, usted va a ocupar la fe siempre para lo mismo, para lo mismo, para lo mismo. Y no podemos vivir con la misma fe del año pasado. Usted en 2018 tiene que entrar con una fe de metros. Usted no puede entrar al 2018 con una fe de centímetros, hermano, congregándose en una iglesia como esta.
Usted no puede entrar al 2018 con una fe de a pulgadas, a menos de que se acaba de convertir, está bien. Pero si usted ya tiene callos en el Evangelio, usted tiene que tener una fe de metros. Si no puede decir amén, diga ay, ay, ay. La tercera cosa que puede pasar con la medida de fe que Dios le dio es que comiences a usarla para cosas mayores. Que comiences a usarla para cosas grandes. Esa es la tercera cosa que usted puede tener. Que comienza a medida de fe que usted le dio, usted empieza a hacer cosas grandes y cosas grandes y cosas grandes y cosas grandes. Ahorita le cantaron un canto al misionero ahí, que es un canto de misión. Y qué bonito, ¿verdad? Que toda la congregación llega un momento del canto que todos le dicen, ¿verdad? Que Dios te bendiga, que te guarde, porque vas para otros países a ganar almas para Cristo. Todos los hermanos andando al misionero ahí. Algo muy solemne, muy bonito, ¿verdad? Que cuando uno tiene esa fe dice, Señor, ¿verdad? Usa mi vida para hacer grandes cosas. Entonces, yo decido, diga conmigo, yo decido tener la misma fe o ir a una fe mayor. Usted decide. Dios ya te dio la fe grande, esa fe que obra milagros. Ahora, cuando vamos a la Biblia, encontramos, hermanos, que los discípulos tenían un problema grande, y era falta de fe. Por ejemplo, en Mateo 6:30, mire cómo Jesús los califica a ellos aquí. Mateo 6:30. Dice, y si la hierba del campo, le dice Jesús a los discípulos, si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿cómo hará mucho, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Oiga, hermanos, si Dios puede invertir tiempo y belleza en algo que solo puede durar un día, ¿no hará, dice, mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Que usted y yo no duramos un día. ¿Cuánto creen que van a vivir 100 años? 3, ¿verdad? Pero imagínense, hermanos, que Dios nos llegara a dar 70, 80, 90, 100 años. ¿Usted cree que Dios no va a invertir en nosotros? Si Romanos 8:32 dice, si nos dio a su Hijo Jesucristo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dice. Jesús les dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se levanta la tormenta, que usted ya la conoce, ¿verdad? Y mire lo que le dijo. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, ¿cuántos tienen familiares que no son cristianos? Para que nuestros familiares que no son cristianos se conviertan, ¿qué tipo de fe se necesita? ¿Centímetros, pulgadas o metros? Metros. Para ganar las familias se necesita una fe de a metros. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Ahora Jesús lo lleva a Mateo 8:26 y les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. ¿Con qué tipo de fe reprendió a los vientos y al mar? ¿Centímetros, pulgadas o metros? Ah, bueno, estamos aprendiendo, ¿verdad? Ahora Marcos 9:23. Marcos 9:23. Mire este caso. Un padre lleva a su hijo
a Jesús, tiene ataques epilépticos, está endemoniado. Tiene ataques epilépticos. Y el padre le dice, Señor, ¿puedes sanar a mi hijo? Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, ¿qué sucede? Diga, todo le es posible. ¿Qué sucede con el que cree? Todo le es posible. Esa es fe de centímetros, pulgadas o metros. ¿Qué pasa con el que cree? Todo le es posible. Llega el papá y le dice, Señor, ¿puedes sanar a mi hijo? Jesús no le dijo sí o no. ¿Qué le dijo? Al que cree le dijo, todo le es posible. Ahora mire lo que respondió el padre en verso 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Él tenía fe de centímetros, pulgadas o metros. No, léalo bien. ¿Qué dijo él? Creo, ayuda a mí. ¿Ese fe de metros, pulgadas o centímetros? ¿Ah? No, no es centímetro. No, no es metro. Pulgada. Creía y era incrédulo. O sea, hoy creía, pero mañana lunes dice, es mentira lo que dijo el pastor. Entonces un día creía, otro día no. O sea, este hombre fue sincero, le dijo, Señor, creo, pero también dudo. Ayuda a mi incredulidad. Tremendo. Qué increíble, hermano. Y dice que el padre le dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. O sea que él tenía una mezcla de creer y de incredulidad. De creer y de incredulidad. Ahora, en Lucas 24:36, ¿qué tipo de fe es esta? ¿Centímetros, pulgadas o metros? Lucas 24:36. ¿Cómo llama el mensaje? La fe que obra milagros. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio reunidos y Jesús se les aparece después de la resurrección. ¿Se acuerdan? Que Jesús les dijo a las mujeres, váyanse adelante y díganle que allá le... Antes de morir Jesús les decía, voy a morir pero voy a resucitar. Voy a morir pero voy a resucitar. Voy a morir pero voy a resucitar. ¿Cuándo resucita? Mire ahí del 37 al 41 lo que sucede. Dice entonces espantó. Ahora, hermanos, el profeta Habacuc dijo, el justo por su fe vivirá. Diga conmigo, el justo por su fe vivirá. Esa es fe de centímetros, pulgadas o metros. ¿Ah? El diámetro. ¿Cómo vive el justo? Por fe. ¿Y qué es fe, pastor? Que cuando usted está enfermo, usted se declara que está sano. ¿Y qué es vivir por fe, pastor? Que cuando usted está pobre, usted declara que está bendecido. ¿Y qué es vivir por fe, pastor? Que usted declara que este año 2017 va a terminar bendecido. Aunque ahorita esté metido en el pozo de los leones. Ahora, 2 Corintios 5:7. Esta es fe de centímetros, pulgadas o metros. Hoy me volví carpintero yo. ¿Qué dice?
Por fe andamos, no por vista. Metro. La primera es que, no, la primera frase que es, por fe andamos. Centímetros, metros o pulgadas. Metro. ¿Cómo andamos? Por fe. Ahora la segunda parte es centímetros, metros o pulgadas. Centímetros. Porque hay gente que camina por vista. Si no le va bien, no anda contento. Si no le va bien, no viene a la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Entonces, sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. De todas las cosas que Dios nos mandó a hacer, nos mandó a orar, nos mandó a ayunar, nos mandó a leer la Biblia, nos mandó a dar testimonio, nos mandó a evangelizar, nos mandó a sanar a los enfermos, nos mandó a creer, pero de todas esas cosas, la más difícil es la fe. ¿Sabía usted eso? De todas las cosas que Dios nos mandó, la más difícil es la fe. Porque si tú oras y no tienes fe, ¿qué va a pasar? Nada. Si usted ayuna y no tiene fe, ¿qué va a pasar? Nada. Nada. Entonces, la más difícil y la más importante es la fe. Si te das cuenta, en los pasajes que leímos, el problema que tenían estos 12 era que eran incrédulos, no creían. Y el Señor está luchando para llevarlos a otro nivel, porque Dios quiere darles lo grande. Yo creo que es tiempo de lo grande, hermano. Es tiempo de lo grande. Hoy estuve en una iglesia predicando mensajes, la gente no cabe. Todas las sillas llenas. Y le dije, hermano, si ya no, esta iglesia, ya no le botan una pared para que se haga más grande, ya no van a crecer. Pero el pastor ya está tocando puertas con los demás lugares para que le den parqueos. Porque ya no hay parqueos. Nosotros aquí tenemos un solar baldío todavía, hermano. Así es que necesitamos una fe grandotota más para llevar más gente, ¿no? Entonces el problema que tenemos nosotros en lo que caminamos con Dios es la incredulidad. Aún la gente que pasa a dar testimonio aquí, hay gente que no cree, hermano. Aquí estuvo una hermana que dio testimonio que Dios le puso dinero en su ATM en el banco. Yo le aseguro que muchos no creyeron. Y Dios le puso dinero a esa mujer en el banco para pagar la renta. A ver, toca el que está a su lado y el incrédulo creyente, hermano. Es difícil creer por ese tipo de milagro. Como que usted, hermano, mete la ATM, ahí le sale cero. Pero si usted tiene una fe de metros, Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero terminar este año bendecido, hombre, Padre, ayúdame. Yo gano almas, yo te sirvo y doy el diezmo y ando acabado. ¿Qué pasó, Señor? No, hombre, yo quiero terminar, ¿verdad?, bendecido el año viejo, como dice el canto tradicional. Yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Me dejó una chiva, una mula, una yegua blanca y una buena suerte. Me dejó cosas muy bonitas. Sí, pero para tener eso, hermano, hay que tener una fe de metros. Amén, hermano. Padre, ayúdame. Tenemos que creer por cosas mayores, por cosas grandes, por cosas poderosas. No creían. Hay gente que dice, ¿será cierto? ¿Será cierto que ese hermano ha pasado por eso? ¿Verdad? Yo no sé si será verdad, hermano, pero mi hermano una vez se quedó sin gasolina y le echó un galón de agua al carro y arrancó y se fue. Yo no sé si será cierto. Si no tiene fe, no lo haga, hermano, porque lo va a arruinar. El súper le echó gasolina al bus y hasta ahí nomás llegó. Espero que le haya crecido la fe con esa fe de hormiga enana que tenía, porque si le vuelve a echar agua al otro bus, ahí lo metemos preso, ¿no? Qué tremendo. Entonces hay gente, hermanos, que no tiene fe, ni para dejar de pecar. Y es triste eso, ¿verdad? La duda trabaja mucho. Y hay gente que no cree, ¿verdad?, en milagros sobrenaturales. Entonces, el Señor nos lleva
en esta noche a 5 ingredientes para tener una fe que obra milagros. Diga conmigo 5 ingredientes. Vamos a ir a Lucas 8, 40 al 42. 5 ingredientes para tener una fe que obra milagros. ¿Cuántos quieren tener esa fe? Amén. Yo ya no quiero tener fe de a centímetros, ya no la tengo, hermano. Yo ya no quiero tener fe de a pulgadas, ya no la tengo. Yo quiero, hermanos, tener la fe de a metros, pero en plenitud. Lucas 8, 40 al 42. Cuando volvió Jesús, ese fe de centímetros, pulgadas o metros. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. ¡Qué tremendo! Y usted lee el contexto de Salmo, es crisis, crisis, crisis y crisis. Pero David siempre tenía una alabanza en su boca en vez de una quejabanza. Porque cuando usted no alaba a Dios, usted va a tener una quejabanza en su boca. ¿Ya ha visto hay gente cómo se queja? ¿Ha visto? Aquí no hay. Ya ve gente cómo se queja, hermano. Entonces lo más profundo de su corazón, ¿verdad? Brota de lo más profundo de su corazón esa adoración. ¿Por qué? Porque cada día me enamoro más de Él. Los que adoran a Dios cada día se enamoran más de Él.
Por eso David dice en el Salmo 27:4, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. ¿Cuál es? Adorar a Dios. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día de la prueba, dice David. Entonces, hermanos, para poder tener una fe que obra milagros, tenemos que aprender a alabar a Dios. Los milagros llegarán, mi fe se levantará a la medida que yo adore a Dios de todo corazón. Y eso pasó con Jairo, dice postrándose. Para que los milagros vengan a ti, hermanos, tú tienes que adorar al Señor en las crisis. Diga conmigo, en las crisis. Es fácil adorar a Dios cuando todo va bien. Decíamos el jueves que Dios no está preocupado. Dios no está en crisis. Dios no está preocupado por lo que está pasando en el mundo entero, si Él tiene el control. Dios no tiene problema. Por eso nos manda a dar gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros, dice la Biblia. Entonces los que adoran a Dios no están preocupados, ¿verdad? Ellos saben que Dios tiene el control. Como dice el cantante, Dios siempre tiene el control. Porque he de desesperarme, yo me acuesto, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Den un aplauso a ese Dios que tiene el control, hermano. Amén. Dios tiene el control. Los que adoran a Dios, Dios sabe que tiene sabemos que Dios tiene el control. Por eso Habacuc dijo, aunque no haya vacas en los corrales, aunque no haya uvas en los árboles, aunque falte el producto del olivo, aunque no haya ovejas en la majada, pero en todo dice, yo me gozaré con el Dios de mi salvación. ¿Ese es de centímetros, pulgadas o metros? De metros. Tremendo, ¿verdad? Buenos alumnos ustedes. Van a sacar una I+ ahora. Vamos a ver al final, ¿verdad? Dios tiene el control. En 2 de Reyes 13, 18 y 19 está la historia de un rey. Venía un montón de enemigos a destruir la nación de Israel. Y este rey Joás viene donde el profeta Eliseo. Le dice, siervo de Dios, dame una palabra, porque estoy acorralado. Vienen a destruirlo. Y mira el consejo que el profeta le da. Le volvió a decir el profeta Eliseo, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo el profeta, golpea la tierra. Y él la golpeó. ¿Cuántas veces? ¿Y qué pasó? Ese es el problema. ¿Por qué tu fe no crece? Porque te detuvo. Y le dice el profeta, ¿por qué te detuviste? ¿Quién te dijo que te detuviera? Hermano, en la crisis usted no se puede detener para servir a Dios. ¿Se imagina que yo predicara aquí solo cuando ando contento? Y cuando ando agarrado el chonco con mi esposa no puedo predicar. Qué triste sería, ¿no? Ahora, miren lo que le dice el profeta. Verso 19. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes,
Tenemos que aprender a adorar a Dios. Pastor, no voy a ir a la iglesia ahora porque amanezco un gripe de pollo. No, hermano, es excusa barata esa. Pastor, sí que no voy a poder ir al templo ahora porque me llegó visita. Esa no es fe ni de a centímetros, hermano. Qué triste, ¿verdad? Que nos podemos perder un servicio. ¿Se imagina la gente que no vino hoy? Se perdió este mensajazo, hermano. Esto es mi aparte de la predicación, el día que yo me la voy a comprar ahí. Es que esta predica está buena, hermano. ¿Sí o no? Tengo que escuchar esta predica porque tengo que aprenderla a digerir más. Porque la Biblia dice que la iglesia tiene que imitar la fe de los pastores. Entonces yo tengo que ponerme la lupa aquí de eso. Entonces me aparta la prédica ahí hasta el final, ¿verdad? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Del hilo ahí. ¿Ah? La fe de kilómetros, ¿verdad? La fe de kilómetros. Entonces tenemos que aprender nosotros, hermanos, a poder desarrollar ese tipo de fe. Como dice aquel canto, yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes, yo me gozo el miércoles, yo me gozo el jueves, yo me gozo el viernes, sábado también. Al llegar domingo, si yo con gozo, y te diré por qué. Es que tengo fe de metro, ¿no? El domingo estoy contento, el lunes tengo paz, el martes lleno de amor y todo lo demás. El miércoles y el jueves yo ando con Jesús. El viernes y el sábado yo vivo en la luz. Elisa no sabe. Oh gloria, oh gloria, gloria. Oh gloria al Señor. Qué lindo, ¿no? Bueno, vamos al número 2 ya porque el tiempo va volando. A las 7 ya tenemos una hora todavía. Número 2. Para poder tener esa fe que obra milagros. Verso ahí 41 siempre. De Lucas 8. Vamos a leerlo otra vez. Dice, entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, a los pies de Jesús. Tú tienes que venir a Jesús, hermano. Siempre que tomes una decisión, primero ven a Jesús. Si vas a comprar una casa, primero ven a Jesús. Si vas a comprar un carro, primero ven a Jesús. Si un hermano de la iglesia te anda cuenteando, primero ven a Jesús. Cualquier decisión que vayas a tomar, primero ven a Jesús. Si te sorprendió una enfermedad, antes de correr al óleo y llamar el 911, que es lo primero que hace la gente hoy en día. Llamen el 911, llamen el 911, llamen el 911. Lo que tiene fe de centímetros, llaman el 911. Si te sorprende una enfermedad, primero ven a Jesús a preguntar. Después puedes ir al hospital. Pero primero tienes que venir a Jesús. Y cuando vas al médico y te dice operación, te vamos a hacer unos exámenes. Primero venga a Jesús y pregúntele. Si usted necesita operación o Él lo va a sanar. Por eso tenemos que tener una fe mayor para creer por cosas mayores. Cosas mayores. Entonces, primero la adoras. Pero segundo, vienes a Jesús. Pones la necesidad delante de Él y le cuentas en tus propias palabras. Señor, tú sabes que yo no me gustan las medicinas. Yo soy enemigo de las medicinas. Y yo no sé cómo lo voy a hacer, hermanos, pero yo odio las medicinas. Ay, pastor, mire unas pastillitas para el cerebro ahí, para que tenga más inteligencia. Gracias, hermano. ¿Verdad? Pero yo creo que si me meto en ayuno y oración, Dios me puede arreglar el cerebro, hermano. El diablo lo dejó destruido cuando vine en los caminos de Dios. A ver qué tipo de cerebro tenía. Pero a medida que me voy metiendo con Dios, el Señor me va dando la inteligencia que necesito para preparar estos sermones. ¿Verdad? Entonces, cualquier decisión que usted tome, primero venga a Jesús. Ay, pastor, es que está tan guapo, y si no lo agarro yo, y si me deja el tren, pregúntele primero a Jesús. No todo lo que brilla es oro, hermano. Pregúntele primero a Jesús. Qué triste que 4 años después vas a salir, pastor, ¿me puedes casar? ¿Y por qué no viste que te casaras cuando te fuiste con él, que te tiraste por la ventana? Ahora, ¿estás dispuesta a sufrir de por vida o quieres dejarlo? ¿Se lo pediste a Dios a ese hombre?
Ay, es que Dios no me escucha la oración. ¿Se lo pediste a Dios? No, no se lo pediste. ¡Que sufra! Diga ya, hermano. Si no le alcanza la mente, diga ya. Entonces primero lo adoras, como hizo Jairo, y le dices aquello que tú necesitas para que Él intervenga. Jairo vino a Jesús y le dijo, prostrada a sus pies. ¿Y qué le dijo? Le rogaba. Palabra de Dios. Por eso que el oficial romano dijo, di la palabra y mi criado sanará. Esta palabra que anduvo caminando, hermanos, literalmente hace 2000 años, tiene el mismo poder hoy en día. Por eso la Biblia dice, es viva y es eficaz. La palabra de Dios no tiene fecha de vencimiento. Tiene 2000 años y está vivita y coleando hoy en día. Que si usted lee las promesas que están en este libro y las hace rema para usted, y usted dice, Señor, que este milagro se vuelva a repetir en mi vida, y usted lo cree, se va a volver a repetir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mire Marcos 11, 20 al 24. Vamos a ver qué tipo de fe es. Marcos 11, 20 al 24. ¿Qué pasó aquí? Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Diga conmigo, desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Ellos estaban impresionados, hermanos, que un día antes esa higuera estaba bien arraigada, llena de hojas, y Jesús la maldice. Y el siguiente día que pasan por ahí, era un palo seco, que si usted le pega una patada se cae. Cuando dice la Biblia que se secó desde las raíces, ellos estaban impresionados. Oye, pero ayer esto estaba verde. Mira cómo se secó, tan impresionado. Y miren Jesús a dónde los quiere llevar. Dice el verso, respondiendo Jesús les dijo, tened la fe de Dios. Ese es el original. Tened la fe de Dios. Esa no es fe de centímetros. Esa no es fe de pulgada, esa no es fe de diámetro. Esa es fe de amigas, hermano, no de kilómetros. ¿Sabe cuál es la fe de Dios? Que Dios habla las cosas que no son como si fuesen.
Dios habló y las cosas sucedieron. Y Jesús les dijo, tengan la fe de Dios. Mire lo que sucede con esa fe. Fe de Demetrio. Porque de cierto os digo que cualquiera, diga conmigo cualquiera. Ay, llamen al pastor porque es la última pupusa del Salvador él. Cualquiera, hermano. Aquí no hay tales de que eres líder. Ay, pastores que yo soy dominguero y solo vengo una vez cada 3 meses. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, que será hecho. La palabra. Cuarto ingrediente, la palabra de Dios. Ahora mire el 24. Ahí está el nivel de fe. Usted sabe cuál es. Por tanto os digo que todo lo que pidieres. ¿Todo qué? ¿Qué va a pasar? Señor, esa güera que llega a la iglesia a ojos verdes, la quiero para mi padre. La soltera. ¿Qué dice ahí? Señor, ese rubio que llega a la iglesia no trae anillo de compromiso. Cuando Edwin vino a la iglesia, lo primero que miró Carol es que no traía anillo de compromiso. ¿Qué dijo Carol? Y fue para afuera, ¿no? Se pusieron con Roxana, mirá, dijeron, no trae anillo de compromiso. Y Carol le dijo a ese güero que viene ahí, señora, que ella le está cayendo el pelo, pero tú lo vas a poner. Lo quiero para mí. Y a los meses ahí venían que querían casarse. Y qué boda más bonita esa, hermano. Entonces dice, todo lo que pidieron, orando. ¿Cómo? Orando. Creer que lo recibiréis. Y Dios vendrá. El hermano Leda quiere tener una boda poderosa el otro domingo, donde Dios haga milagros. Están preparando. Anoche vine aquí y estaban ahí haciendo arreglos ahí para la boda. Y digo, ¿será que el hermano piensa que va a casar mañana o qué? No, me dijo Elisa, es que está preparando para el otro domingo ya. Qué boda más bonita esa, hermano. Entonces, si el mar se abrió, si la muralla cayó, si el río Jordán se abrió, si el sol se paró, si la luna se detuvo, hermano, Dios también puede hacer milagros contigo. Contigo, Dios lo puede hacer. ¿Cuántos dicen amén? Pero vas a la palabra, vas a las promesas y las tomas. Señor, yo tomo la promesa de Marcos 11, 23 y 24, que todo lo que yo pida en oración, lo recibiré y lo creo en el nombre de Jesús. Tienes que ponerle palabra a tus peticiones, hermano. Yo no puedo orar por un enfermo si no le menciono por lo menos 3 versículos de sanidad. ¿Por qué? Porque a través de la palabra yo le inyecto fe a esta persona que a la hora de orar por él va a creer. Porque oyendo la palabra de Dios es como viene la fe, dice la Biblia. Entonces el Espíritu Santo, hermano, va a venir, ¿verdad? Y va a trabajar en la palabra. Por eso es que vemos que dice que la higuera se secó de raíz. Cuando usted tiene una fe de diámetro, hermano, la crisis se seca de raíz. La enfermedad se seca de raíz. La maldición se destruye de raíz. Por eso es que en Cristo nosotros podemos destruir todo tipo de maldición. Jesús de raíz se quemó. El cáncer tiene que quemarse de raíz. Porque la raíz, uno tiene que ir a la raíz. Yo por eso oro por mí. Yo no necesito estar enfermo para orar por mí. Señor, cualquier enfermedad que venga a mi vida se seca antes de salir a la luz en el nombre de Jesús. Y ahí me pongo hasta la cabeza. Ves aquí, me unjo con este. Recibe, pastor. Yo hago esas locuras, hermano. En mi oficina yo las hago. Cuando ando ungido yo las hago. Porque cuando ando ungido hasta yo mismo me bendigo. Entonces, hermano, si Dios lo ha dicho, Él lo hará. Diga conmigo, si Dios lo ha dicho, Él lo hará.
¿Cuál es el primer ingrediente? Hay que ser un adorador. ¿Cuál es el segundo ingrediente? Hay que venir a Jesús a preguntarle para esa necesidad. ¿Cuál es el tercero? Una oración profunda. Esta no es una oración cuando uno va a desayunar o va a almorzar. Padre, de esta alimento, amén. Una oración profunda. Señor, estoy en una crisis terrible. Y yo no voy a correr al impío, yo no voy a correr al brujo, yo voy a correr a ti. Mi socorro viene de Jehová. Como dijo Mardoqueo, socorro de algún lugar vendrá. Y el socorro vino. Pero vino primero la palabra. ¿Cuál es el cuarto, hijo? La palabra de Dios. Y viene el quinto, para que tu fe crezca y los milagros lleguen. Se llama vencer obstáculos. Diga conmigo, vencer obstáculos. Ese es el quinto. Hermanos, para que una fe obre milagros, tenemos que aprender a vencer obstáculos. Mire lo que pasa ahí en Lucas 8:42. Lucas 8:42. Dice ahí, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, ¿qué pasó? La multitud le oprimía. El primer obstáculo, hermano, que usted tiene que vencer es la multitud. Diga conmigo, la multitud. ¿Usted cree que fue fácil para Jairo? Si los comentaristas dicen que a Jesús lo seguían 10,000, 15,000 o 20,000 personas. Y si usted es de esos desesperados, hermano, Señor, pero ¿y cómo me voy a meter en medio de los 10,000? Si el Señor ni se ve, ¿por dónde irá? Jairo se metió por medio de la multitud. Y a él no le importó, hermano. Pero la meta de él era llegar a Jesús. La multitud. No nos gusta a nosotros pelear el milagro. Miren, muchos de nosotros, si pudiéramos meter el carro adentro de la marca para comprar el mandado, lo metemos. Nadie quiere parquear lejos de la marqueta. Todos queremos el parqueo más cerquita. Y el que está a su lado, creo que me están hablando a mi hermano. ¿Sí o no? Se imaginan una multitud, hermano. ¿Qué están dando ahí? Ah, están dando pollo campero. Ah, no, pero hay como 10,000 personas. No. ¿Verdad? Jairo no le importó la multitud. Para tener una fe que obre milagros hay que vencer la multitud. Hay que vencer la multitud. Entonces la multitud impide que Jesús se vaya rápido. Jesús va lento. La niña se está muriendo. Jairo dice, pero en lo que llegan de Jesús, ya mi niña ya se murió. No, si esto es de llamar al 911, esto es de llamar a la ambulancia, ya. Si llegamos en carro al hospital se nos muere. No, Jairo dijo, no. Yo voy a ir a Jesús primero. Y si usted tiene un hijo, hermano, que se está muriendo, y usted es al médico, y el médico le dice, voy a agarrar noche, regreso en una hora. Doctor, pero ¿cómo usted va a si mi hijo se está muriendo? ¿Qué va a hacer usted? Es lo que pasó con Jairo aquí. Pero pasó algo lindo con Jairo, no perdió su fe. En la multitud, Jairo no perdió su fe. No pierdas tu fe, hermanos, en la multitud. Aprende a esperar en Dios. Aprende a pelear tu milagro hasta que lo logres. Pero pelea. No sé cuántos obstáculos tendrás que pasar. Pero Jairo tuvo que vencer el obstáculo de la multitud. ¿Por qué? Porque en los obstáculos tu fe va a crecer más. Cuando vences los obstáculos, tu fe va a crecer más, va a crecer más. Me acuerdo cuando nosotros agarramos ese campamento. Varios pastores me dijeron, ¿y cómo le van a hacer, pastor? Me dice, para pagar eso. A saber, hermano, yo no sé. Solo Dios sabe. Nosotros no lo hemos creído nada más. Ya eso es asunto de Dios. Y mire, está.
3 años. Y el milagro se va procesando cada día y cada día. Entonces, hermanos, los obstáculos, díganlo conmigo, los obstáculos hacen crecer mi fe. ¿Alguien cree eso conmigo? Segundo obstáculo que venció Jairo, del verso 43 al 48. Del verso 43 al 48. Dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Negando todo, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y te oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. ¿Fe de centímetros, pulgadas o metros? Era una multitud que tocaban a Jesús, pero había una mujer en esa multitud que tenía una fe de metro. Los otros eran religiosos, ¿verdad? Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado, y como al instante había sido sanada, dice el verso 48, ¿qué el Señor nos quiere decir a través de esta mujer del flujo de sangre? Que no es en el tiempo de nosotros, es en el tiempo de Dios. La mujer está feliz, hasta testimonio dio. He sido yo, Señor, la que he tocado. Y Jesús le dijo, tu fe te ha salvado y te ha sanado. La mujer está asustada, llena de pena, porque era un flujo de sangre. Hermanos, si la gente hubiera sabido que esa mujer tenía flujo de sangre, la matan a pedradas. Porque una mujer que tenía flujo de sangre no podía andar en medio de la multitud porque era inmunda. Ahora imagínense esta mujer, la fe que tenía por 12 años, fe de centímetro. El marido la debe haber dejado. Porque con un flujo de sangre no hay intimidad, no hay relación sexual. ¿Y quién va a querer tener una mujer así? Pero esta mujer, cuando miró que ya no había esperanza, diga conmigo, ya no había esperanza. ¿Cuál es el tercer obstáculo? Segundo, la mujer. No había esperanza para esta mujer. Ella estaba condenada para vivir con ese flujo de sangre hasta que muriera. No había esperanza. Para Jairo, hermanos, humanamente no había esperanza. Pero venció el segundo obstáculo, la mujer del flujo de sangre. Imagínense. Pero la mujer da testimonio. Vendrán obstáculos, hermanos, que te querrán detener en tu vida. Pero si tú sigues orando a Dios, Él te dará la victoria. Él te dará la victoria. No dejes que tus obstáculos te detengan. Vendrán obstáculos grandes, pero no permitas que te detengan.
No permitas. Tercer obstáculo, verso 49, ahí de Lucas 8. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Este es un hijo del diablo que viene a dar mala noticia. Siempre el diablo usa gente para dar mala noticia. Tu hijo no va a cambiar. Tu hija no va a cambiar. Ese hombre, hermano, ese hombre no va a cambiar. Esa mujer no va a cambiar. No va a cambiar. El diablo usa a sus hijos para desanimar. Todo iba bien, joven.
El llanto de la muerte. Todos están llorando ahí. Murió la niña de 12 años. Yo creo que ese es el obstáculo más grande, hermano, que puede pasar a un ser humano. El llanto de la muerte. ¿Por qué se murió? Pero Jairo cree, hermano. Jairo no perdió su fe. Diga conmigo, Jairo no perdió su fe. Jairo dijo, pero no importa que haya muerto, el Señor la puede resucitar. Cuando él le dijeron, no molestes más al maestro, tu hija ha muerto, Jairo no se soltó en llanto, llorando, con un llanto de tristeza, de derrota. Acaba de sanar a una mujer que tenía, ¿cuántos años de enfermedad? ¿Cuántos años tenía la hija de Jairo? 12. ¿No se preguntaba usted por qué 12? Busqué en el diccionario bíblico el significado del número 12. ¿Y sabe qué significa? Significa provisión total. Eso significa el número 12. Provisión total. Eso significa, hermanos, que Dios te va a bendecir en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Provisión total. Diga conmigo, provisión total. Eso significa el número 12, que Dios te va a dar provisión total. Por eso dice el salmista, no tendré temor de malas noticias. El libro de Apocalipsis, capítulo 22, termina con 12 meses. Con 12 meses que dice que cada mes da un fruto diferente. Y es para bendición, dice, de todas las naciones. Quiere decir que cada mes Dios tiene milagros grandes para tu vida. Esto es profundo, no tenemos el tiempo para hablar del número 12, ¿verdad? Pero la fe es la clave. Diga conmigo, la fe es la clave. Dígale una vez, la fe es la clave. Si tienes la fe, verás la gloria de Dios. Esa es la medida de fe que Dios nos ha dado. No es una fe de un grano de mostaza. Es una fe de metros. Eso significa que ya crecimos, ¿verdad? Ya tenemos varios tiempos en el Evangelio. A todos con esa medida de fe podemos mirar milagros en nuestra vida, hermano. Grandes, ¿verdad? Milagros grandes. Ahora le hago una pregunta. ¿Quién buscó a Jesús? ¿Jesús buscó a Jairo o Jairo buscó a Jesús? ¿Quién buscó a Jesús? ¿La mujer buscó a Jesús o Jesús buscó a la mujer? ¿Quién buscó a Jesús? ¿El padre del hijo que tenía epilepsia o Jesús buscó al padre? Padre. ¿Qué significa eso? Que en una crisis, hermano, yo voy a buscar a Jesús. Por eso dice el Salmo 34:10, los que buscan al Señor no tendrán falta, dice, de ningún bien. Tú tienes que aprender, hermano, que cuando estás frente a un reto o a un desafío, eres tú el que tienes que hacer las cosas. Esta gente vino a Jesús, dice la Biblia. Eres tú el que tienes que vencer los obstáculos. Soy yo el que tengo que vencer los obstáculos. Para poder llegar a esa fe que obra milagros, ¿verdad? Entonces cuando vengan los problemas y las luchas, tienes que levantarte en fe. La fe reclama milagros. Si usted tiene una fe de a metros, tu fe reclama milagros. Por eso dice la Biblia, ¿verdad? No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. El que está enfermo no declara muerte, si tiene fe de a metro. Ahora, el que tiene fe de centímetros dice, ay, yo creo que mañana voy a amanecer enfermo. Mañana amanece grave, hermano. Porque la Biblia dice, lo que temí, eso me vino. Pero cuando a usted le viene algo malo, usted declara positivo, hermano. Usted va a recibir esa bendición. Entonces la fe, diga conmigo, la fe reclama milagros sobrenaturales.
La fe pide que Dios se glorifique, ¿verdad? Que Dios se glorifique. Entonces Dios quiere sorprendernos con milagros sobrenaturales. Vamos a ir aterrizando aquí en Lucas 8, 54 y 55. Vamos a terminar aquí. ¿Qué dice? Mas él, tomándola de la mano, clamó, está hablando de Jesús, clamó, diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Y él mandó que se le diese de comer. Qué tremendo. En tu vida práctica primero tiene que ser tu fe y después vendrá Jesús. $1,300. Me acuerdo que ese año le pusimos el año de la fe. Y el 23 de noviembre del año 2011 estábamos viviendo en nuestra casita. Y 2 días después estábamos dando gracias a Dios. Cada mes Dios lo traerá cargado de milagros. Así funcionan los milagros en todas las áreas. La fe no ve el problema, la fe ve el poder de Dios. Alguien conmigo, la fe no ve el problema. ¿Qué ve la fe? El poder de Dios. La fe ve el poder de Dios. Entonces vamos a venir al altar como vino Jairo, como vino la mujer del flujo de sangre, como vino el padre de ese hijo que tenía epilepsia, a pelear por nuestro milagro. Vamos a orar al Señor. Quiero que pase el grupo y vamos a orar. Póngale nombre a su milagro, hermano. Los milagros que Dios hizo en Jairo, los milagros que Dios hizo en la mujer de ese flujo de sangre, los milagros que Dios hizo en ese padre de familia, están aquí hoy. Yo no sé cuánta mala noticia usted ha escuchado y le ha hecho caso a esa mala noticia. Pero Jesús te dice: no temas, cree solamente. Ese es el mensaje de una fe que obra milagros. Si usted está enfermo, si usted ha recibido mala noticia, venga hoy aquí al altar. No sé qué pasa cuando uno pasa al altar, hermano. Yo le pudiera decir: quédese ahí en una silla, no venga. Yo no sé qué pasa cuando uno viene al altar. Pero de la silla acá hay un gran obstáculo, que hay gente que lucha con eso. Pero si Dios te dice: adórame, hermano, póstrate delante de mí. Si el Señor te dice eso, adóralo. Que Dios tiene cosas maravillosas para ti. Padre, te doy gracias.